Nos... Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a otra vez al ciclo de conversaciones que hemos desarrollado a nivel del Arte Foro en el Centro de Arte y Cultura. Hoy tenemos pues el grato, el placer de tener con nosotros a Julia Galeano, artista, curadora y también pues una persona ejemplar, sobre todo en el caso de diferentes espacios, sobre todo en el caso de las artes plásticas. Julia, pues, es licenciada en artes plásticas por la Universidad de Parsons y tiene una maestría en artes plásticas con especialidad de grabado de la Universidad de Pratt, ambas situadas en la ciudad de Nueva York. Ha expuesto en el país y a nivel internacional en diferentes espacios, diferentes espacios. Sus temáticas, pues, como vamos a poder ver hoy, rondan entre el autoconocimiento, la sexualidad y diferentes elementos sociales. Julia, además de ser artista, ahorita está trabajando y está partícipe con Mujeres en las Artes como curadora de ese espacio. Y bueno, eso es como una pequeña introducción para lo que es Julia. Y bueno, te doy la palabra a vos, Julia, como tal. Buenos días a todas, todos y todex. Estoy feliz de poder estar aquí en el Centro de Arte y Cultura. Obviamente agradecido con el Centro de Arte y Cultura porque aquí tengo mi exposición, que es el Laboratorio del Placer. Y debido a esta exposición hemos desarrollado una pequeña presentación sobre historia artística, sobre el placer, sobre arte, sobre la historia de los juguetes sexuales, y me gustaría compartirla con ustedes el día de hoy. Comienzo con decir, como mencionó Joel, mis obras y mis tesis en los últimos, digamos, 8 años, la temática del concepto que he trabajado ha sido un poco de dónde vinieron los tabús, de dónde vinieron los preconceptos erróneos sobre el cuerpo, la sexualidad, y en este caso estoy trabajando un poco lo que es el autoconocimiento y el disfrutar de los sentidos y el placer. Entonces, de ahí viene un poco la línea de lo que es la historia de los juguetes sexuales. Entonces, si queremos, comenzamos con la primera diapositiva. Como, como mencioné antes, esta presentación va a llevar 3 líneas temáticas, que va a ser un poco de historia, un poco de historia del arte y un poco sobre la línea de los juguetes sexuales y en qué época se vinieron a dar en la evolución de los juguetes sexuales y la evolución de la imagen sexualizada del ser humano. Entonces, Esperemos un momentito, Julia, que tenemos un poco problemas técnicos. Bueno, solo para así comentar, esta presentación fue desarrollada pues hace varias semanas en la jornada que tuvimos sobre conociendo, descubriendo nuestros derechos sexuales, en el cual estuvo bajo el contexto de la exposición El Laboratorio del Placer. Entonces, fue una jornada, pues, como en todo caso, bastante amplia y bastante diversa, sobre todo porque fue partícipe de diferentes organizaciones que nos pudieron cooperar en ese momento. participó la Red Lésbica Catrachas, también participó la psicóloga Gina Rodríguez, y fue importante tener su punto de vista. Creo que muchas veces, igual que el tema de la sexualidad, la educación sexual, otro tabú que tenemos aquí en nuestro país es el tabú de la salud mental. Entonces, fue un gusto poder tenerla a ella, hablar
cómo se involucra la salud mental con nuestra, digamos, sexualidad. Y más que nada también se habló un poco sobre la educación sexual y la falta de una educación sexual integral, ya que sabemos que la educación sexual no empieza en la adolescencia o cuando llega el momento adecuado para la plática y sentar al adolescente a tener la plática. No, la educación sexual es más integral y debería de comenzar alrededor de los 4, 3 años, cuando los niños y los niños están conociendo sus cuerpos. Entonces, sí creo que fue importante tenerla a ella. A ella en esta jornada. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la presentación. Y espero que, como les mencioné, vamos a empezar con la primera diapositiva, que es una cita que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a empezar con lo que es la cultura romana y griega antigua. Entonces, ellos, no como en comparación a nosotros, no heredaron ni desarrollaron la creencia de que la moralidad o la autoridad divina exigía la supresión del deseo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigua Grecia y en la antigua Roma, el deseo sexual, la sexualidad, el erotismo no estaba censurado o reprimido con temas de moralidad, estándares sociales y temas Vos no le abrís el... religiosos. Abrime, ¿cuál es el...? Pasame el stream, Por favor, cierre su micrófono. Entonces, vamos a ver aquí. Ok, vamos a continuar. Esta vez vamos a continuar. Entonces, mostrándoles un poco, obviamente, de que estas dos culturas no tenían estas censuras. Les voy a compartir un poco del arte y el arte histórico que se ha encontrado. Obviamente, en este caso era súper falocéntrico. Como sabemos, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, la sexualidad no tenía limitaciones, no tenía estándares, no tenía prejuicios. Entonces, las personas, lo que es la bisexualidad, era considerada en aquellos entonces algo completamente normal. Lastimosamente, eso no es el caso de hoy en día. Pero sí, el arte reflejaba mucho lo que era su sexualidad de una manera libre. Entonces, ya teniendo todas estas, digamos, imágenes, objetos de estas civilizaciones, se hizo una censura a nivel museográfico e histórico, donde no se compartían todas estas obras históricas de estas civilizaciones. Hay una historia de un museo en Pompey, que se encontró un baúl con con un montón de obras eróticas, muchos falos, y se mantuvo escondido por muchísimo tiempo. Y en el siglo XIX se volvió a encontrar y se volvió a esconder, y en el siglo XX decidieron abrir una sala solo para estos objetos, digamos, sexuales de la historia de la cultura romana y griega. Es súper chistoso porque en el museo la sala se encuentra atrás, hay como una reja enfrente. Entonces nosotros ahí vemos no solo cómo nos han escondido el tema de la sexualidad o la han tratado de meter en un baúl o en un cuarto a través de la historia, y no hemos logrado ver todos estos objetos y estas obras dentro de los museos históricos. Hoy en día ya son más aceptados, vemos las vasijas de las culturas taínas del Caribe, pero todavía
mucha gente no ha logrado ver todas estas obras que se encuentran y que existen de estas civilizaciones pasadas. Entonces, el olisbos es un dildo. Entonces, hablando un poco sobre, aquí tenemos un poco de la historia de arte de estas civilizaciones y el uso del falo, porque, como mencioné antes, el sexo entre un hombre mayor y un adolescente en aquellos entonces, los dos masculinos, se decía que era el sexo más espectacular o deseado o el más puro. Y el más bueno. Entonces, realmente la civilización se centraba alrededor del hombre y el falo. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿y los juguetes sexuales de dónde vienen? Y la verdad que los juguetes sexuales siempre han existido, desde la prehistoria. En específico, lo que nosotros hoy en día reconocemos como el dildo, hay dildos de hueso, dildos de piedra, dildos de madera, que se encontraban desde la prehistoria. Y como mencioné, todos estos objetos, igual que vamos a un museo y vemos una vasija o no vemos, digamos, el dildo que se usaba en aquella época. Entonces, realmente recordarnos que hay una censura en la historia y lo que nosotros aprendemos. Entonces, les quería enseñar un dildo de esta época, de la época romana y griega. Este dildo específico es de piedra y sigue en perfectas condiciones. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica consideraba el placer como algo pecaminoso y se enfocaba en la abstinencia y la castidad. Y como nosotros sabemos, el arte es un reflejo, una reflexión o un espejo de lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, dado a que la mentalidad social, la estructura social, el ingreso de la Iglesia Católica realmente cambió el esquema de lo que se capturaba dentro de las obras artísticas y también cambió el esquema de lo que son los juguetes sexuales. Entonces, aquí tenemos dos obras distintas. Sheila na gig son pequeñas mujeres, que es una de las únicos ejemplos donde la vagina o la vulva, porque la vagina es una parte interior de la vulva, está puesto en primer plano. Estas se encuentran en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Islandia, arriba de las puertas de las casas o edificios o iglesias, y se dice que ella se está abriendo su vulva para poder alejar lo que es la muerte, espíritus malignos, porque una de las teorías de estas figuras, Sheila na gig, es que como la vida viene de la vulva, ellos están alejando a la muerte enseñando su vulva. Estas son muy pocas y solo se encuentran en estos países del norte y son pequeñas. En el otro lado tenemos lo que es una pintura, obviamente es en la pared, pero yo les quería mencionar cómo trabajaba la sexualidad en la época medieval. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que ellos trataban de incluir objetos sexuales o falos o personas desnudas dentro de una obra más grande, pero lo hacían chiquito. Entonces aquí es donde viene un poco el concepto de esconder la sexualidad, de no enseñar nuestros deseos, de no enseñar el cuerpo humano. Entonces, en comparación a lo que era la cultura romana y griega. Como mencioné antes, viene la Edad Media y viene con la Iglesia Católica, y entonces todo este aspecto de la sexualidad tiene que ser escondido o tiene que ser, ya no está en primer plano. Entonces, pero todos sabemos de que la abstinencia y el tema de esconder nuestra sexualidad no es natural para nosotros. Entonces los artistas de estas épocas lo que intentaban era dar pequeños mensajes subliminales dentro de sus obras.
También aquí viene lo que es, en esta Edad Media, viene lo que es que el sexo es malo. Entonces, no solo lo tenemos que esconder como en esta pintura, pero lo tenemos que satanizar, digamos, que es malo, que es una tentación, que es del diablo. Y entonces empiezan a aparecer imágenes donde se menciona la sexualidad, pero de una connotación negativa. Ya al igual que cambia el arte y que cambian las obras artísticas y la manera de pensar de la gente, la manera de percibir la sexualidad, también cambian los juguetes sexuales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cinturón de castidad. Entonces, ¿qué es un cinturón de castidad? Obviamente hay muchas teorías alrededor de lo que es para lo que se usaba el cinturón de castidad o la faja de castidad, pero sí sabemos de que fue creada durante la Edad Media. Entonces, lo que quiero evidenciar es cómo va cambiando nuestra sociedad, nuestra manera de pensar, el arte que se produce en esa época y los objetos sexuales, cómo se van evolucionando a través de estas mentalidades y estos esquemas sociales. Entonces, en este caso tenemos la faja de la castidad. Hay muchas diferentes versiones de para qué se usaban. Obviamente sabemos que hay fajas de castidad femeninas y masculinas. Decían que se usaba para lo que es la tortura, pero la historia más común, sea correcta o incorrecta, es que las fajas de castidad se le ponían a las mujeres cuando sus esposos, los soldados, se iban a las guerras, a las cruzadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la mujer aquí se le empieza a poner una censura, ya vimos la censura que se le pone a todo el ser humano sobre su sexualidad, y aquí se empiezan a crear objetos de censura. Entonces, hoy en día la faja de castidad se usa de distintas maneras. Obviamente es un tema más afrodisíaco o más sobre tentación y aguantarse para tener un éxtasis más fuerte, pero definitivamente fue un objeto que fue creado en una edad y en una época donde la censura de la sexualidad estaba en su auge. Entonces, aquí también vamos a pasar un poco al renacentismo y cambiamos, quiero mencionar que nosotros cambiamos del falo del hombre, ¿verdad? Aquí en Grecia y en Roma, y que el hombre era la primera figura, a lo que es el renacentismo y es la mujer. Ahora, la mujer se vuelve un objeto de placer y deseo a través de la censura, que la mujer tiene que actuar de cierta manera, tiene que verse de cierta manera, y que no, a través de esta censura se vuelve un objeto de deseo. Entonces, tenemos como la Venus de Urbino, ¿verdad? Que es obviamente una tentación, se vuelve una tentación, una seducción, una picardía para los hombres. Entonces es muy importante decir que se vuelve un objeto de placer o de tentación para los hombres, no para sí misma. Se vuelve un objeto donde lo vemos, pero la mujer en sí no tiene ningún pensamiento, sino se ve como un objeto para tentar al hombre. En esta misma época nace o se populariza, pues se hace popular el grabado, que es mi área de especialización, y se empiezan a producir los primeros, lo que decimos, obras de arte que son más baratas, se pueden compartir con más gente y son más accesibles. Entonces viene el grabado y empieza un poco, este grabado, obviamente se empieza a abrir un poco el mundo de la pornografía. Entonces, en comparación, un poco comparando una imagen a la otra, tenemos seducción y tentación y picardía, y después tenemos algo un poco más
sexual. Ahora, estas obras, la obra que tenemos aquí, creo que se llama El deseo de los dioses, el grabado se llama El deseo de los dioses, y siempre hay que recordar que aunque estamos en el renacentismo, todas estas obras de alguna manera u otra tenían algún tema mitológico, religioso, y usaban estas historias de la Biblia, usaban las historias de mitología griega para evidenciar los temas sexuales. Entonces, estaba bien tocar estos temas sexuales porque lo estabas haciendo a través de la religión o la mitología. En este caso, hablando sobre los temas sexuales y hablando de ellos a través de la religión y la mitología, tenemos un cuadro que ha sido una historia que ha sido capturada en diferentes obras de arte por diferentes personas. Tenemos la historia de Susana y los viejos. Esa historia que viene de la Biblia se trata sobre Susana, una mujer casada, que se iba a bañar y desvestir a una quebrada atrás de su casa. Y vienen dos hombres mayores, los viejos, y la ven y le dicen, si usted no se acuesta con nosotros, nosotros vamos a decir que usted se acostó con nosotros, no importa si lo hace o no. Entonces, básicamente le dice, o se acuesta con nosotros o mentimos y decimos que sí lo hizo. Entonces, Susana en ese momento dijo que no se iba a acostar con ellos, que ellos podían decir lo que ellos quieran. Los dos viejos fueron, contaron su historia, y una persona del área dijo, bueno, vamos a entrevistar a los dos viejos por separado. Entrevistan a los dos viejos por separado, se dan cuenta que los dos señores están mintiendo porque las historias no son coherentes, y Susana se desmiente esta mentira y Susana sale libre de cualquier acusación de adulterio. El tema de esta obra, o por qué yo traigo esta obra ha sido pintada por mujeres y por hombres. Esta era una de las historias favoritas de ser capturadas a través de la pintura. En este caso yo quería mencionar de que Susana obviamente ya se está viendo en su espejo y está en una posición seductora. O sea, se está tocando su pie, es siempre el tema de la tentación. Por ejemplo, hay como ese pedazo de tela blanca que está en el piso y es como la seducción de que se acaba de desvestir, ¿verdad? Y también el tema de que los hombres le están viendo y ella no se da cuenta. Y ella está en una posición bastante pasiva. Obviamente, capturar esta escena es un poco macabro y perverso en el sentido de que están violentando a la mujer, la están violentando, pero no sé por qué a los hombres les pareció que esta era una historia perfecta de la Biblia para poder expresar un poco la sexualidad y la picardía. Hay una versión pintada por una mujer, ahorita no me recuerdo del nombre, pero ella pinta a Susana con disgusto, con asco, con miedo, con enojo, en comparación a esta versión de Tintoretto, donde ella está completamente pasiva y hasta cierto punto hay muestras de seducción de ella misma hacia los hombres. También hablamos, entonces aquí viene el tema de cómo se percibía la sexualidad hacia el hombre, o cómo percibía el hombre esta tentación, esta seducción a través del arte. No podemos hablar del tema de la sexualidad y la historia del arte sin hablar de Bernini. En este caso, el éxtasis de Santa Teresa. Esa es una escultura que causó mucha conmoción en su época y sigue causando conmoción porque Bernini era el escultor oficial en Roma y transformó toda la ciudad de Roma con sus obras, y tenía realmente un taller entero de personas trabajando con él. Era espectacular, había estudiado, había participado en estudios
de arquitectura, entonces él tomaba en cuenta la iluminación es muy importante para esta obra, donde ven esos rayos metálicos, esos rayos de luz atrás, arriba de esos rayos hay una ventana que le da una iluminación espectacular a esta obra. Y esta obra también viene solicitada por el Vaticano y el Vaticano, bueno, le dice, o la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica le dice a Bernini que quiere que hagan una escultura de Santa Teresa. Entonces sale el texto y el texto obviamente es bastante sexual y una de las citas aquí la pongo: traspasó el corazón por un fuego sobrenatural, y ella describe cómo ella siente que la flecha la penetra. Entonces realmente Bernini hace un gran trabajo capturando este éxtasis que está sintiendo Teresa. Una vez ya la obra se trajo a luz, hubo mucho escándalo porque obviamente ella está en un éxtasis, digamos, físico o sexual, y Bernini fue exiliado por un tiempo de Roma, regresó, pero sí es importante traer a luz, digamos, uno de los grandes artistas y cómo hasta obras de él se censuraron. Al final la escultura quedó, pero sí causó mucha conmoción, porque ahí estamos hablando del placer de la mujer, no la mujer como un objeto de placer para alguien más. Ahí Teresa no está seduciendo a nadie, no está haciendo contacto con el público a través de ciertos gestos para tentar a la persona que está viendo la obra, sino que simplemente ella está en éxtasis. Entonces, en comparación a algo más escandaloso que podría ser la historia de Susana, en mi opinión, está Teresa teniendo éxtasis y sintiendo, digamos, un tipo de placer, por mientras que aquí tenemos están violentando a una mujer, pero la mujer aún así está en una posición seductora o sensual, pero no tenemos ningún problema, o no tenían ningún problema con una mujer desnuda como la Venus, no tenían ningún problema con la Susana, ni con, ni con estos desnudos, pero sí tenían un problema con Santa Teresa teniendo éxtasis. Entonces aquí es donde vemos esa doble moralidad, que la sexualidad es para el hombre, pero no para la mujer. Y aquí tenemos una de mis historias favoritas. Este es un dildo hecho de cristal de Murano, o como se le decía en Italia, el dileto. Este dildo de cristal de Murano fue desarrollado en la época del Renacimiento y fue desarrollado por los grandes artesanos de vidrio y vidrio soplado en Italia. Uno de los temas chistosos de estos dildos de vidrio, es que la primera información o la información histórica que se recolectó de cuándo se empezaron a hacer estos objetos sexuales de vidrio fue a través de unas monjas en Venecia que hicieron la solicitud de estos dildos porque se habían dado cuenta que la madera, al ser porosa, podía transmitir enfermedades sexuales, y también porque el tema de la higiene, el tema del material, y no sé cómo se les ocurrió a las monjas hacer un dildo de vidrio. Les mencionaba a otras personas que le he hablado sobre el dildo de vidrio que el uso del vidrio en los juguetes sexuales hasta el día de hoy es uno de los más populares por diferentes razones. El vidrio se puede calentar, el vidrio se puede enfriar, que es lo que permite el juego de temperaturas. También el vidrio es reciclable y hay un movimiento muy grande en volver a materiales más verdes, digamos, más buenos para el ambiente, y el vidrio es uno de ellos. Entonces, me pareció adecuado hablarles un poco sobre la evolución de los materiales de estos juguetes sexuales, que viene mano a mano, digamos, con el tema de la sociedad y la historia artística. Todos sabemos que muchos artistas han usado el cristal de Murano, el vidrio soplado,
y cómo se volvió extremadamente popular y reconocido, digamos, en Italia. Ok, vamos a hacer un gran salto y vamos a entrar al siglo XIX y al siglo XX. En el siglo XIX y siglo XX ya tenemos a esta obra que se llama El origen del mundo, que sigue causando sensación. Hace poco escuché de que se encontró otra obra de Courbet que era la cara de una mujer que podría haber sido la cara de esta obra. Hay mucho escándalo sobre si era la amante de Courbet, pero era esta fue una obra solicitada. Le hizo a este hombre y se decía que era la mujer del hombre porque tenía una relación con Gustavo Courbet, pero la verdad que, como dice, sigue causando sensación. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién? Con El origen del mundo, obviamente, esta es una de las pocas obras que vemos concentrado en la vulva. Lo vemos aquí en el Shilanagig, ¿verdad? Que se ve la vulva. Pero aparte de esas dos ejemplos, en comparación al uso del falo, digamos, son bastante pocas. Entonces, en El origen del mundo, obviamente como era una obra solicitada por una persona en específico, se volvió un poco popular hasta después y lo quería usar como, obviamente, esta obra no es, digamos, para enseñar cómo es la anatomía de una vulva, sino que es un objeto de placer para este hombre que solicitó esta pintura. Entonces, esta es una cita que fue dirigida, que fue escrita para uno de los artistas del siglo XIX y siglo XX. Entonces dice, todo arte es erótico. El primer ornamento fue de origen erótico. La primera obra de arte, el primer acto artístico que el primer artista graveteó en un muro para desahogarse su exuberancia fue erótico. Una línea horizontal, la mujer tendida. Una línea vertical, el hombre que penetra. Pero el hombre de nuestra época que, llevado por una compulsión interna, embadurnada, paredes con símbolos eróticos, es un criminal, es un degenerado. Adolf Loos era un crítico de arte en 1908 y él escribió esta cita refiriéndose a un artista en específico. Ahorita pueden como tratar de pensar quiénes eran los artistas más populares del siglo XIX y siglo XX. Y les voy a mostrar que esta cita fue dirigida hacia Gustav Klimt. Entonces, Gustav Klimt es uno de los pocos artistas que desde joven se pudo mantener económicamente. Desde los 17 años él era un artista solicitado, no solo por la alta sociedad y los retratos que él ha creado, pero también por el gobierno y unos murales que realizó en algunos edificios estatales. Gustav Klimt es muy reconocido por el beso, pero en este caso les voy a mostrar esta obra de Gustav Klimt, Mujeres masturbándose, y quiero, como el mismo esquema de Santa Teresa, ella está sintiendo placer, ella en su cara siente placer, y es el tema de la masturbación de la mujer, que es un tema sumamente censurado, porque el placer le ha sido censurado a la mujer. ¿Verdad? Como habíamos mencionado antes, en el Renacimiento, la mujer se convirtió en el arte un objeto de deseo y de placer para el hombre, pero no para sí misma. Gustav Klimt tenía varios cuadernos o sketchbooks donde él trabajaba y muchas de sus imágenes eran completamente sexuales.
con el tema de la masturbación y la masturbación de la mujer. La mujer en el siglo XIX y siglo XX pasa digamos, el fenómeno de la histeria. La histeria era una enfermedad que le pasaba a las mujeres, a los hombres homosexuales, básicamente a cualquier persona que era distinta, se decía que estaban enfermos y que tenían histeria. La histeria, o sea, los síntomas de la histeria eran desde dolor de cabeza hasta gritarle a su pareja, hasta estar de mal humor. Y la histeria se convirtió como un fenómeno cuando las mujeres ya no querían seguir ciertos roles sociales o ciertos estándares sociales y ellas empiezan un poco a rebelarse y lo que hicieron los hombres o el patriarcado fue decir, estas mujeres están enfermas y tienen una cosa que se llama histeria y tienen que ir al doctor. Entonces, ¿cómo trataban los doctores la histeria? Los doctores masturbaban a las mujeres. Bueno, no sé, no masturbaban a las mujeres. O sea, los doctores realizaban con sus manos, digamos, fingering o lo que es un orgasmo en las mujeres y que ese orgasmo era la cura para la histeria, para que se sentían enojadas, molestas, de mal humor, etcétera, etcétera. Entonces, esto se volvió tan popular, las mujeres hacían fila afuera de los doctores, los esposos cada vez que miraban que la mujer andaba de mal humor la mandaban al doctor y los doctores empezaron, como les dije, con sus manos no sé cómo se dice el término en español, a finger a las mujeres. Entonces ellos causaban orgasmos con sus manos a las mujeres. ¿Y qué fue lo que pasó? Que dos doctores, los doctores estaban muy cansados, porque a veces tomaba mucho tiempo que la mujer tuviera un orgasmo, y se le empezaron a calambrar las manos. En el momento que se le empezaron a calambrar las manos, dos doctores tuvieron la ingeniosa idea de crear el primer vibrador de la historia. Entonces, ¿qué es lo que crearon? Ellos crearon esto que se les decía un masajeador, se vendía como un masajeador y como una solución para la histeria y era un tratamiento médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la mujer en ese momento de la historia se le da permiso de masturbarse, pero se le da permiso de masturbarse porque es enferma, porque está enferma. Se le da permiso de masturbarse porque no se le llama masturbación y no se le llama placer, se llama una solución a su enfermedad. Entonces, aunque este aparato se vendió públicamente a las mujeres con bastante dinero, porque no era barato, ¿qué es lo que pasa? Se le vende no como un objeto para producir placer, sino como una medicina. Entonces, reforzando que el placer de la mujer es malo. Ok, tratamiento médico legítimo en lugar de una forma de autoexploración o placer sexual. Entonces, aquí en ese momento donde se pudo haber cambiado la historia, se pudo haber hablado sobre la masturbación de las mujeres, el placer de las mujeres, que es importante para la salud mental y física, en vez de hablarlo de esa manera, se hizo como una medicina, se hizo como un tratamiento a una enfermedad. Entonces lo que pudo haber sido connotaciones positivas fueron connotaciones negativas. En los 60 y 70 empiezan los movimientos de liberación. Entonces, ¿cómo cambian estos movimientos de liberación el mundo artístico? Lo que pasa es que la gente empieza a pensar en el concepto o la idea más que el objeto. Entonces, en los movimientos de liberación, obviamente en los 60 y 70, tenemos los movimientos feministas de igualdad de género, fin de la criminalización de la homosexualidad, que todavía lo estamos peleando,
todavía estamos peleando la igualdad de género y todavía estamos peleando legalizar el matrimonio del mismo sexo. Como mencioné en estos años, el concepto y la idea o esa pelea, esta pelea social contra estas normas se vuelve muy importante. Entonces, el arte conceptual es una corriente artística que surgió en los 60s y 70s y que se enfoca en el concepto o la idea detrás de la obra de arte más que su aspecto estético o visual. El arte pone en primer plano la idea o el concepto detrás de la obra, desafiando las convenciones tradicionales del arte y enfatizando el pensamiento y la reflexión crítica. Entonces, como va cambiando la sociedad, va cambiando la producción de arte. Aquí entre el siglo XX y XIX a lo que es los 60 y los 70 hay un gran espacio de tiempo, una gran brecha de tiempo. Después de los años, después del siglo XIX y siglo XX, nace el expresionismo, se habla sobre cómo el artista se vuelve más importante que la obra, que el artista es una manera de expresión, que ya no es capturar algo exactamente como se mira o el realismo de un objeto o el realismo de un paisaje, sino se trata sobre cómo lo percibió esa persona en ese momento. Muchos dicen que el padre del cubismo es Picasso, en mi caso yo creo que es Cézanne, esta es mi opinión propia. Vienen todos estos, el uso del color de diferentes maneras, que ya no es solo representativo, que se llama fauvismo. El fauvismo es cuando uno usa colores que no representan eso. Entonces, digamos que pintamos un árbol azul en vez de verde. Entonces, todas estas expresiones donde pasamos de no capturar el objeto, pero capturar su esencia. Y también capturar lo que la persona, el artista, está percibiendo. Entonces, nosotros pasamos básicamente de estas obras, ¿verdad? Donde el objeto es lo más importante, la seducción de Venus es lo más importante, a lo que es aquí en el siglo XIX y XX, y después a lo que es Cézanne, Renoir, Monet, que son más sobre cómo ellos ven algo. La importancia del artista se vuelve más evidente dentro del mundo artístico. Estoy mencionando esto porque más adelante vamos a hablar sobre la evolución del arte o la figura del artista dentro del medio artístico. Y con este tema de que el artista se vuelve más importante, creo que cabe decirte que en esta época se desarrolla lo que es, vamos del grabado, como mencioné que en el Renacimiento, a lo que es el nacimiento de la fotografía. Entonces, las obras de arte tienen que empezar a competir contra la fotografía, que es estas cámaras que perfectamente captan algo, pero algo físico, pero no su esencia. Entonces, aquí viene un poco el cambio del mundo artístico. En comparación a los 60 y 70, que no es sobre el artista, sino es sobre esa lucha social. Entonces, con el tema de el feminismo, los movimientos feministas, tenemos a Judy Chicago. Judy Chicago ya cuando realizó esta pieza ya era una persona, ella viene de un ámbito, ella era docente, aparte de que era feminista y había desarrollado un montón de textos y reuniones y conexiones con otras feministas. Judy Chicago decide hacer esta pieza que se llama The Dinner Table o la mesa de cena o la mesa para la cena. Esta obra es una de las obras más vistas en la historia del arte. Obviamente no comparación con lo que es la Mona Lisa y
¿verdad? Es de las obras contemporáneas, digamos, de la época de los 60 y 70 más vistas en la historia del arte. Entonces, esta obra es compuesta, si no me equivoco mal, por, vamos a ver, 39 puestos de mesa, y cada puesto tiene un plato, un puesto de mesa que es bordado, y en el piso hay un montón de otros nombres, pero básicamente esto era un reconocimiento a todas las mujeres que han sido invisibilizadas a través de la historia. Como mencioné al comienzo, obviamente el rol de las mujeres en todo tipo, lo que ya sea ciencias, literatura, arte, medicina, han sido invisibilizadas a través de la historia. Como mencioné antes, la historia es realmente una versión de lo que pasó. No es, ya no es algo que nosotros podemos tomar a mano y decir, bueno, esto y esto. No, es la versión de lo que se consideró que era importante de compartir. Igual que en los museos no enseñan los dildos y todos estos objetos sexuales y pinturas sexuales y vasijas sexuales que existieron, esa censura que se le ha hecho al tema de la sexualidad, se la ha hecho también a las mujeres a través de la historia. Entonces aquí tenemos 39 puestos de mesa. Este es de Dickinson. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos básicamente la lista de las 39 mujeres. Georgia O'Keeffe, que era una artista, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todos estos puestos de mesa, que cabe decir que cada plato que ella creó fue a través de un estudio de la persona, sus logros a través de la historia, todo lo que se le invisibilizó. Y cabe decirte que todos los platos tienen tienen figuras, digamos, que parecen vulvas o que parecen las vulvas vulvas de mujeres. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Y si quieren ver las listas, creo que es muy importante si ustedes pueden ver, o sea, en el Wing One, en la primera área, tenemos lo que es la prehistoria y el imperio romano y griego. Después en la segunda área tenemos a los comienzos de la cristianidad y la reformación social. Y en la tercera área tenemos las mujeres de América y la revolución. Entonces, ella realmente, si ustedes logran ver un poco más de esta obra o investigarla, es impresionante toda la recolección de información, toda la investigación detrás de esta obra y cómo desarrolló cada pieza que termina siendo, digamos, esta instalación. Entonces, vale la pena lograr ver eso. Después tenemos a Helen Chadwick. Helen Chadwick empezó a ver cómo ella podía usar su cuerpo de una manera distinta dentro de su obra artística. Entonces pasamos de las mujeres siendo un objeto, ¿verdad? A cómo involucrar nosotras como mujeres nuestro cuerpo en nuestras obras sin tener que ser un objeto sexualizado o para el hombre. Entonces Helen Chadwick empezó a usar unas magnificaciones, no sé si se dice, de células de ella, sangre de ella, que venían de su cuerpo, pero como ella ya no usaba su cuerpo, porque obviamente si usando su cuerpo podría ser sexualizado, pero ya usando, digamos, células, sangre de su cuerpo o vistas a través de un microscopio, ya cambia un poco del concepto que es el cuerpo. Helen Chadwick también hizo estas esculturas que básicamente ella salía a la nieve y hacía pipí, y de las formas que quedaban de la nieve derritida hacía
estas esculturas. Entonces es otra manera de cómo las mujeres fueron pensando cómo usar su cuerpo de una distinta manera dentro del arte. Tracey Emin, esta es una de mis obras favoritas, se llama Con todas las personas que he dormido y vale decir que no es con todas las personas con quien ha tenido relaciones. Obviamente muchas de ellas han sido relaciones sexuales, pero también en esta pequeña tienda de acampar, ella agrega, por ejemplo, a su abuela, que cuando ella sentía miedo se iba a dormir con su abuela, sus padres, otras amigas o familiares, y también están exnovios conocidos. En el centro tenemos a este nombre Billy Childish, que fue un exnovio de ella. Entonces, eh, al final creo que hay, si no me equivoco, hay alrededor de 109 nombres por ahí. Entonces la gente se escandalizó cuando decía, bueno, 109 nombres. Entonces decían, Tracey Emin se ha acostado o ha tenido relaciones con 109 hombres. Entonces creo que el pensar sobre la censura sobre la sexualidad femenina y también la censura sobre la cantidad de relaciones o sexuales que puede tener una mujer es bastante evidente y creo que es una de las obras más, en mi opinión, exitosas en revelar cómo nosotros pensamos o cuál es nuestra trayectoria de pensar. O sea, cuando pensamos con todas las personas con quien me he acostado, o he dormido, todas las personas con quien he dormido, uno inmediatamente se va al sexo, después se va a la censura de que por qué la mujer está diciendo con quién ha dormido, la censura de por qué ha dormido con tanta gente. Entonces, creo que esta obra de Tracey Emin es como una cebolla, tiene un montón de capas y creo que evidencia muy bien cómo la sociedad piensa de la sexualidad. Yo creo que se la ha censurado, creo que salió una película, si no me equivoco, que era como mmm, algo de mi lista de con quién me ha acostado y que llegaba a los 19 que ya no podía dormir no se podía tener relaciones sexuales con más personas. Creo que ahí hay una que es evidente cómo la censura del placer de la mujer todavía hoy en día es gran parte de nuestra sociedad. Quería hablar un poco sobre mis inspiraciones personales, de las personas y objetos y obras de arte que me han inspirado. Primero tenemos a Dina Lagos, que es una artista hondureña, y esta fue una escultura que compartió, creo que fue en la Bienal del 2008, se llama Mellizas. Estas eran obviamente dos falos, dos que eran como de peluche, las personas los podían abrazar y creo que una de las obras definitivamente aquí en Honduras que desafiaba nuestra censura a la corporalidad y lo hacía de una manera bastante delicada o, en mi opinión, divertida y interactiva con el público. Entonces esta obra me encanta y me encanta poder decirte que esta obra es de una artista hondureña. Tenemos el proyecto O. El proyecto O es de Marcos Alberti. Marcos Alberti es un gran fotógrafo brasileño. Él ha trabajado con temas de alcoholismo y en este caso trabajó con el proyecto O, que es el orgasmo, y hablando sobre la censura del placer de la mujer. Y estas son hizo unas fotografías de mujeres antes de masturbarse, durante la masturbación, cuando estaban logrando tener un orgasmo y después del orgasmo. Creo que si ustedes, hay un documental, hay muchos videos de cómo se realizó, cómo se realizaron esas fotografías y creo que mis fotografías favoritas son las últimas, ver la sonrisa de las mujeres después del orgasmo. Otro de los artistas que me han motivado en mi creación a través de mi digamos, carrera como artista es Paul McCarthy.
Paul McCartney me encanta porque usa íconos culturales o íconos sociales o culturales como Santa, presidentes, Pinocho, y le agrega un toque sexual a las obras. Cabe decirte que esta obra en Holanda no fue expuesta en la área donde originalmente se iba a estar, por muchas quejas, ¿verdad? Aquí va un poco más sobre la censura, o sea, aquí no estamos enseñando un falo, ni estamos enseñando una vulva, estamos enseñando un juguete sexual con Santa, que debería ser amigable, y aún así se le censuró bastante en Holanda. Este fue una obra, esto es un butt plug o para el ano, un juguete sexual para el ano, y este fue otra de sus obras, y él le puso como árbol de Navidad. Obviamente todo el mundo sabía, o la gente que conoce el tema sexual sabía de que era un juguete sexual. Esta obra fue punchada a los 3 días. Paul McCartney nunca la quiso arreglar y nunca la quiso volver a exponer, pero como mencioné, aquí estamos en Holanda y en París en el 2014, y aún así, digamos, no estamos siendo tan figurativos con el cuerpo, y aún así hay una censura tremenda hacia todo el aspecto sexual, incluyendo en países europeos que uno pensaría que son más avanzados. Entonces, sí, esta obra solo duró 3 días y fue punchada. Susana Scott usa objetos encontrados, billeteras viejas, muchos textiles. Hay una conexión muy fuerte en la historia de lo que es la sexualidad y los textiles, la seda, los pantyhose, las medias, ¿verdad? Y en este caso ella usa estas bolsitas de monedas y las transforma en vulvas. Ella es una persona que juega mucho con lo estético y lo visual, y eso es también una de mis inspiraciones. Aquí tenemos a Sebastian Bougie. Él trata de traer a los objetos sexuales a un ámbito más abierto, y lo que hace con estas esculturas esto es un masturbador para hombres, pero a la misma vez funciona como una obra en tu sala. Entonces, él lo que trata de hacer es sacar los juguetes sexuales de esa gaveta donde los tenemos escondidos, o debajo de la almohada, simplemente tratar de exponerlos de una forma más cotidiana en nuestras casas. Entonces, estas fueron las fotografías que él tomó para su tesis. También hay objetos sexuales o fetiches que he encontrado en el internet. Encontré una tienda que vendía no solo de la religión católica, pero la Buda, la hindú, y que hacían objetos sexuales de estas religiones. Y al final, ya terminando la presentación, quería invitarlos a que vengan a ver mi exposición, El Laboratorio del Placer, aquí en el Centro de Arte y Cultura. Es realmente una exposición interactiva, divertida y abierta a todo el público, y espero que por favor la vengan a visitar. Ha sido un gusto estar con ustedes, y vamos a ver si podemos... ¿Ya? Hola, Julia. Y bueno, no sé si me escuchas. Sí. Te agradecemos ese recorrido. Tengo algunas preguntas, sobre todo en la línea que el discurso. ¿Cómo crees que, hablaste sobre el origen del mundo, hablaste de las obras de Paul McCartney? ¿Cómo ves vos, o cómo has sentido que siempre es la respuesta del público en general hacia obras que van dirigidas a los temas que tú estás abordando? Este, ¿Cómo has visto vos desde experiencia propia o experiencia como, en el caso de la obra de Paul McCartney, que la movieron o la desinflaron? ¿Cómo ha sido esa respuesta de parte del público? ¿O cómo tiende a ser la respuesta del público a exposiciones de ese tema? Yo creo que yo he tocado este tema de la sexualidad, la educación sexual,
en varios ámbitos. Creo que han habido momentos donde yo he participado en espacios públicos, donde las reacciones son bastante distintas a lo que son las reacciones dentro de una institución. Yo creo que es muy divertido para mí poder ver, por lo menos en esta exposición de Laboratorios del Placer, quién se atreve a tocar o quién no se atreve a tocar. Y eso que en todas las paredes dice, tócame, siéntame, apriétame. Y aún así la gente, ellos mismos se crean esa censura donde no quieren tocar los objetos por X o Y razón. Entonces creo que la reacción es bastante personal. Creo que la reacción varía dependiendo del espacio y también la reacción creo que varía si estás solo o estás con otra gente que piensas que te pueda pensar más de vos. Yo creo que es interesante de vez en cuando ir a museos y a, a galerías, a ver obras, algunas veces solo porque no, la manera en que pensamos o actuamos puede ser distinta alrededor de otras personas. Entonces, creo que es muy personal, creo que para mí es muy divertido, creo que especialmente en Laboratorios del Placer, ver cómo va evolucionando como su manera de pensar, lo toco o no, y después lo tocan y después, o sea, cómo la persona dentro de un pequeño momento, dentro de un pequeño espacio, cómo funciona, digamos, lo que está pensando, lo que está pasando por su mente. Creo que dentro del espacio público he tenido experiencias lamentablemente negativas, porque muchas veces siendo yo mujer y yo trabajo con muchas voluntarias mujeres, al tocar el tema de la sexualidad, los hombres que se nos acercan piensan, o la manera de pensar de ellos es que nosotras somos promiscua, floja, fáciles porque estamos hablando de la temática y lo ven como una oportunidad de acercarse de una manera sexual y muchas veces agresiva a hablar con nosotros sobre el tema, con la mentalidad de que ellos van a recibir algún tipo de gratificación, digamos, pero sí es muy, es un tema que la gente no le gusta hablar, no le gusta tocarlo, discutirlo, y que lastimosamente se debería discutir más. Totalmente de acuerdo, Julia. Y bueno, eso lo hablamos mucho en la jornada, sobre todo con Gina y las diferentes comunidades y organizaciones que abordamos el tema. Debido a nuestra cultura hoy, nuestra sociedad tradicional, contemplamos esas dos respuestas. Tú has trabajado con el MUAS, varios proyectos dirigidos a esa línea. No sé si vos querés hablar sobre esa exposición que la tuviste trabajando y que trabajaste en Mea Culpa. Hay un punto. ¿Cuál es la relación entre Mea Culpa y, bueno, la abordaste en una línea general, la relación entre Mea Culpa y el Laboratorio del Placer? ¿Cuál es cómo una da pie a la otra o cómo las dos se interconectan? Mea Culpa fue digamos, mi exposición pasada o las horas. Mea Culpa relacionaba lo que era el mundo religioso con el mundo sexual. Y no es como una crítica hacia la religión, sino que históricamente nuestras primeras estructuras sociales venían de un ámbito religioso. Entonces, el ejemplo que me gusta dar es que el jabón, la iglesia la sociedad estaba teniendo problemas de higiene y de enfermedades, y la iglesia católica estaba viendo cómo motivar a la gente a usar el jabón cuando se bañara, porque el jabón solo se usaba para lavar ropa. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que a la persona en ese momento se le ocurrió decir, bueno, vamos a ponerle un sello al jabón y vamos a decir que está bendecido por la iglesia y que como el cuerpo es sucio, esto le va a ayudar a que sea más limpio como su alma. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en ese momento funcionó maravillas. O sea, todo el mundo empezó a usar jabón, 85% de la población
empezó a usar jabón en un término de 2 o 5 años. Entonces, pero ¿qué es lo que quedó? Quedó la creencia negativa de que el cuerpo es sucio. Entonces son esas cosas que han pasado a través de la historia que han marcado cómo nosotros pensamos y cómo la sociedad funciona. Entonces, yo trabajaba muchos esos tabús, de dónde venían los tabús, de dónde venían los preconceptos erróneos, y llegó un punto donde yo simplemente sentía que estaba repitiendo, bueno, nosotros pensamos así por esto, nosotros actuamos así por esto, nuestra sociedad es así por esto, que es muy importante entender qué somos, cómo actuamos y las razones por qué. Pero sí era importante para mí tomar un siguiente paso. O sea, ya no solo ya conozco, ya discutí de dónde vienen todos estos preconceptos, cuál es el ámbito histórico de la manera que pensamos. Pero en este punto yo dije, bueno, ¿cómo vamos a cambiar la manera que pensamos? Y llegué a la conclusión de que es una experiencia bastante personal y cómo ayudar a una persona a tener experiencias distintas. Porque si uno no tiene experiencias distintas, va a seguir pensando igual. Entonces, el Laboratorio de Placer es un espacio que yo creé para que las personas puedan venir y experimentar su cuerpo de una manera distinta. ¿Y qué quiero decir con cuerpo? Quiero decir los sentidos. Entonces, usar sus sentidos sin que ya estén contaminados de, digamos, una meta ya predestinada. Hablábamos sobre el mercadeo sensorial, que es una cosa, existe, ya la manera, por eso existe el diseño gráfico, para que veamos las cosas y sintamos algo, por eso existe los perfumes, la ciencia detrás de los perfumes, por eso existe la ciencia de los colores, que qué colores te hacen sentir qué. Entonces, en este espacio yo quería que las personas desafiaran un poco sus propias restricciones. Como dije, esta exposición tiene un montón de objetos que pueden parecer físicos o objetos que están relacionados con el cuerpo, pero no lo son. Entonces, dando un poco el espacio de que la persona combata un poco esos estereotipos que tiene. Entonces, disfrutando su cuerpo y a través de los sentidos. Entonces, ese fue como mi enlace, pasar de lo que son, de dónde vienen estos preconceptos, estos tabús, a cómo cambiarlos y cómo las personas, ellos individualmente, pueden combatir sus propias censuras. Julia, por lo que nos comentabas ahorita, cómo, digamos, la exposición no está en un formato tradicional, o sea, en un formato tradicional entendiendo que es pinturas, marcos, no, ya, o sea, me culpa, como que estaba en esas dos vertientes. En el caso, está en un espacio tradicional que es un museo, un espacio, tiene obras enmarcadas, grabado y otras esculturas. ¿Cómo pasamos de eso a una exposición que no entra en esos parámetros? ¿Qué te dio pie a eso? Yo creo que el mundo artístico está evolucionando hacia esto, donde el visitante o la persona que viene a ver las obras se ha vuelto más importante que la obra y el artista. O sea, la experiencia que tiene esa persona se ha vuelto más importante. Entonces, por eso hay obras ahora de Yayoi Kusama, por ejemplo, uno ve todas estas luces y los vidrios, y se ha vuelto más una experiencia. El mundo artístico está en un camino hacia lo que es la importancia de la persona que lo viene a ver y la experiencia que ellos tienen. Entonces, creo que el mundo artístico en sí me abrió ese camino o esa posibilidad, y para mí creo que cambiar del ámbito más tradicional a un ámbito más experimental o más físico o más interactivo, vino con el tema de, si una persona quiere hacer un cambio, tiene que ser interno, y esas personas tienen que tener experiencias, y muchas veces no es mucho más amigable el proceso con interacciones. Entonces, en este caso, el uso de interacciones físicas dentro de una exposición, digamos que
da más oportunidad a que eso pase. Entonces, no es solo un cambio dentro del ámbito artístico en su totalidad, todo lo que es obras en espacios públicos, performance en espacios públicos, experiencias, exposiciones experimentales y sensoriales en los museos, el tema de tocar y sentir también en museos educativos, en museos de los niños, se ha vuelto muy importante en lo que es el desarrollo del público y se ha vuelto en primera plana. Como mencioné antes, teníamos la obra guindada, ¿verdad? Y después teníamos que el artista era más importante porque era como era la obra para capturar una imagen, después era cómo la percibe el artista, después era la idea y el concepto, ¿verdad? Todo lo que es que la idea y el concepto era más importante, y ahora pasamos a el público es lo importante y las experiencias que ellos tienen. Entonces, el mundo del arte sigue evolucionando y creo que en este momento agradezco de que eso esté pasando en el mundo artístico, porque sí creo que es el entorno adecuado para poder motivar lo que es el autoconocimiento y también un poco de quebrantar esos estándares sociales. Julia, pues en este caso eso de la estética relacional, como planteaba, de que si no hay, lo que tú manejabas era experiencia, relaciones, interacciones. ¿Tú crees que ahorita esperas que gracias a tal vez Laboratorio de Placer dé paso a que más artistas en nuestro ámbito nacional empiecen a generar eso? Porque realmente, si no vemos en una visión bien general del país, manejamos siempre la visión tradicional del arte. Pieza que está de alguna forma hasta santificada, que no se puede tocar, no se puede ni acercar. ¿Crees que el Laboratorio del Placer dé paso a buscar exposiciones más vinculadas a la experiencia, a las relaciones y las interacciones de pieza público o obra público, o mejor dicho, como en el caso tuyo, exhibición público? ¿O crees que todavía estamos en un pequeño estira y encoge en ese ámbito? Yo creo que en los últimos años ha habido un boom, digamos, de lo que ha sido obras en espacio público. Creo que también tienen que ver con un tema económico, pero yo creo que sí se necesitan dentro del cubo blanco, quebrantar cada vez como hacer un camino más abierto para el público, como dijiste vos, la relación entre obra y público. Creo que todo esto viene obviamente con un propósito. Creo que es importante que cada artista piense en su concepto, sus estudios, su investigación, para poder crear algo que realmente se relacione con o que transmita algo que ellos desean transmitir, y la manera adecuada de hacerlo. Creo que sí, espero ver exposiciones más interactivas. Creo que, como dijimos, algunas veces santificamos lo que sean las obras, y creo que hay unas obras que tenemos que tener sumamente delicadas, son delicadas y hay que cuidarlas y admirarlas de lejos, pero sí me gustaría ver más obras interactivas, porque creo que sí tienen un efecto más directo hacia el público. Bueno, Julia, de nuevo agradeciéndote tu inmenso conocimiento sobre estos temas y sobre todo esta visión de este tema en el arte como igual, tan amplio, tan complejo, pero interesante, que este tema que es del día a día y que lamentablemente por dogmas, por ideas preconcebidas, lo hemos ido poniendo en el último rincón de nuestros espacios. Ya nos hayas podido ilustrar de que ha estado presente, no simplemente ha sido relegado tal vez por posiciones dogmáticas, lo que sea. Y bueno, agradeciendo, no sé si tú tienes algún comentario, además de invitar a las personas a venir y llegar a la exposición Laboratorio del Placer.
No, agradecerte a vos y agradecer al centro por el espacio, agradecerle a todo el equipo. Aquí hay un equipo maravilloso y gracias a Grecia, gracias a vos, gracias a Luis, gracias a Titi, o sea, gracias a todo el equipo que está aquí en el centro, que yo sé que siempre me echan la mano cuando tengo algunas ideas y estoy muy agradecida por el espacio. Entonces, y también, como dijo Joel, invitarlos a que vengan a la exposición. Gracias, Julia. Y bueno, con esto pues concluimos este arteforo y pues igual como lo comentaba Julia, pues los invitamos a que ver a la exposición. Está abierta de 9 a 4, de lunes a viernes. En abril se va a hacer el Art City Tour, en el cual se va a aperturar el domingo para que ustedes puedan, pero eso se va a hacer en comunicado posteriormente en las redes sociales, así que hay que estar pendientes. Entonces, gracias, Julia. Y bueno, de nuevo, como siempre aquí, como te decimos, aquí estamos súper agradecidos y súper encantados de tenerte siempre, bueno, tenerte a tu disposición, pero tenerte en estos espacios. Gracias.